Aire pensando un poco, mirando los estudios de televisión, los estudios de radio, las redacciones en las que hemos trabajado y la situación de la violencia de género todavía muy presente, ¿no? Y hay fotos que hoy no deberían incomodar, ¿no? Esas fotos donde están solamente varones en algunos lugares y las mujeres en condiciones de mucha precariedad laboral. Así que, y eso está muy cercano también, ¿no? Vamos a cambiar de tema, Susana, para hablar... Ayer a la noche empezaba a aparecer la información de una serie de situaciones de violencia y de agresiones en cortes de ruta, nos decían. No quedaba claro dónde, no quedaba claro en el contexto de qué, se habló inclusive de heridos graves. Y ayer hubo una jornada nacional de protesta, de lucha, donde salieron a manifestarse distintas organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero, y acá en la provincia además el Movimiento Teresa Rodríguez y otras organizaciones. Está en línea Tato Ceresky, integrante del Polo Obrero, justamente para charlar un poquito y contarnos cómo fue la jornada de ayer y qué se sabe de lo que de alguna manera también se empezó a contar de esos hechos de violencia. Tato, muy buenos días, ¿cómo estás? Susana Babi y Alicia Rivas, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Alicia? ¿Cómo te va, Susana? ¿Qué tal? Y bueno, la verdad que estamos un poco conmocionados por lo que ocurrió ayer aparentemente en Oberá, en un corte de ruta del movimiento Teresa Rodríguez, en la que uno de los manifestantes fue agredido por una persona que circulaba por la ruta y bueno, terminó inconsciente en principio y según las versiones que tenemos lo trasladaron al SAMIC de Oberá y ahí estaba recuperándose por suerte, pero un hecho realmente muy fuerte que no tiene, por lo menos hasta donde yo recuerdo, antecedentes en la provincia de Misiones de una agresión de tal magnitud en un corte de ruta, ¿no? Y las imágenes, además, las que nos llegaron son un poco fuertes porque vemos personal de gendarmería que no impidió esa agresión y eso es realmente llamativo porque su función es brindar seguridad a ambas partes, ¿no? Y bueno, pero esas son las versiones que tenemos respecto a ese hecho puntual que ha ocurrido aparentemente, como digo, en la ciudad de Oberá, porque en la misma ciudad hubo dos cortes de ruta. En una punta esta organización, el Movimiento Teresa Rodríguez, y en el otro extremo, como yendo hacia Alem, cortó nuestra organización, el Polo Obrero, ¿no? En el corte de ruta que protagonizó nuestra organización no hubo incidentes, quizás el hecho de que la acción protagonizada por el Polo Obrero fue una acción importante, en el sentido que había más de 500 compañeros en ese corte. En el otro, por las imágenes que se ven, no era tan masivo y quizás esa participación tan pequeña de manifestantes le envalentonó a estos violentos para proceder a agredir a estos compañeros, pero bueno, obviamente en principio nosotros repudiamos esta agresión. ¿Qué se veía ahí, perdón, qué se veían en las imágenes que contás? En las imágenes que veíamos se veía una persona tirada en el suelo, totalmente inmóvil, un gendarme que trataba él solo de dialogar porque ni siquiera realizaba ninguna acción para impedir que los agresores retrocedan, y otros gendarmes en otro extremo del corte haciéndose los distraídos, mirando para otro lado, ¿no? Las primeras versiones nos llegó un audio de una persona que no sabemos quién es, en la que señalaba que supuestamente el médico le había revisado y no tenía pulso la persona que estaba en el suelo, pero después en el transcurso de la tarde compañeros de nuestra organización de Oberá se pusieron en contacto con vecinos de Oberá y la información que logramos fue esta que me señalaba, ¿no? De que aparentemente este manifestante estaba internado en el SAMIC y
que se estaba recuperando, ¿no? Pero también nos llamó la atención la escasa difusión que le dieron los medios a esa agresión en la jornada de ayer, ¿no? Porque busqué información en distintos medios y no había menciones a este hecho, ¿no? Nos genera mucha... En mi caso, vos sabés, Alicia, que hace años que vengo participando de acciones de ese tipo y me suena muy extraño esta agresión, me suena como algo armado, algo provocado. Nosotros hemos participado muchas veces en cortes de ruta y en general quienes se ponen tan agresivos en los cortes de ruta suelen ser personas que son enviadas por el poder de turno. Nos ha pasado a los docentes, en el caso de Santa Ana, que vino a intentar agredirnos a los docentes, una persona que finalmente la identificamos y era personal de la empresa de peajes, ¿no? De ruta. Y evidentemente había sido enviado para generar esa situación de tensión, ¿no? Y así las veces que hemos participado de corte de ruta donde se acercaban personas exageradamente violentas, tenían algún vínculo político con el poder de turno. Así que me generan enormes dudas la causal de esta agresión, ¿no? Pero bueno, en principio no tenemos elementos probatorios de esto que estamos diciendo, pero vamos a ver cómo se desenvuelve, ¿no? Y nosotros, por otro lado, desde el Polo Obrero protagonizamos ayer una jornada nacional de lucha que se desarrolló en todo el país, y aquí en la provincia de Misiones hemos hecho en Oberá un corte de ruta muy masivo, movilizaciones muy grandes. En el caso de San Pedro más de 1000 compañeros se movilizaron, en 2 de mayo alrededor de 150 compañeros del Polo Obrero y compañeras, en el caso de San Vicente también una cantidad similar, y en El Dorado más de 1500 personas se movilizaron junto en la movilización del Polo Obrero, ¿no? También en Posadas una acción, y después acciones pequeñas porque estamos formando grupos de vecinos, como en el caso de Puerto Esperanza, donde en Puerto Esperanza y Banda se juntaron en la rotonda de Banda, también en Dos de Hermanas, cerca de Irigoyen, y en Pozo Azul, ¿no? Y bueno, el reclamo es por trabajo genuino. Nosotros lo tenemos como parte de nuestro programa en el Polo Obrero. Ayer lo decía en un medio, en este medio siempre lo he señalado, de que nosotros, en el caso de Misiones, el Polo Obrero hace 11 años que viene realizando diferentes tipos de manifestaciones, y nuestro reclamo puntual siempre ha sido el pedido de trabajo genuino, pedido que jamás ha sido respondido favorablemente por el gobierno provincial ni el nacional. En cambio, siempre ha sido la discusión alrededor de los benditos planes, ¿no? O programas de trabajo precarizados. Y bueno, nosotros ante ello solicitamos ante la falta de respuesta, ¿no?, de trabajo genuino, solicitamos la reapertura de programas porque la situación se está agravando socialmente, la ampliación del cupo de alimentos. En el caso de San Pedro, en estos días el municipio le avisó a nuestros compañeros del Polo Obrero y de otras organizaciones que no van a asistir más desde la provincia a los merenderos. Bueno, eso también generó un enorme malestar porque estamos ante una crisis alimentaria en la provincia de Misiones, y no asistir a los merenderos nos parece un despropósito y un hecho muy violento para la niñez y las familias de los barrios que hoy tanto lo necesitan, ¿no? Tato, imagínate que nosotros... pensaba un poco mientras te escuchaba los motivos del reclamo, que está bueno siempre ponerlo también en primer plano, más allá de la modalidad de la protesta y lo que significa, pero me quedaba en esto que vos decís de que te llamó la atención la agresión, porque venimos relevando en algunos espacios. Por ejemplo, nosotros formamos parte del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, y veníamos relevando algunas modalidades de represión
represivas que se van como instalando y probando en distintas protestas. Hace varios meses lo de Alem, la represión en Alem, las formas que fue cobrando esa represión. Después con algunas de las organizaciones que manifestaron también en la jornada de ayer, el MTR, por ejemplo, en la zona de centro de la provincia, hay procesos de criminalización que son casi cotidianas, el hostigamiento a algunos referentes, la policía encarcelando por horas por cualquier cosa, intimidando, molestando a los referentes, y esto que vos planteás, la gendarmería retirándose cuando debería estar dando seguridad a los manifestantes y también a quienes circulen en la zona. Y después lo otro, la invisibilización, porque antes por lo menos teníamos como el dato policial de corte a la altura, tanto. Hoy ni eso fue ayer, o sea que son datos como, me parece que, como vos decís, con los años que tienen en las protestas y que tenemos cubriendo estas protestas, participando de ellas también, para ir mirando, ¿no? Sí, tal cual. Y otra cuestión que estoy notando mucho en algunos supuestos medios de prensa, pero que son claramente operadores, que aparecen en las redes sociales, se coloca una foto de un corte de ruta, se dice tal cosa, de un corte de ruta en tal lugar, y no se dice ni la organización, ni qué reclaman, y da a entender que aparentemente lo que quieren colocar es como que un grupo de personas que está molestando al resto de la sociedad. Nunca se coloca el motivo desde esas páginas que buscan operar, ¿no?, sobre la población, el motivo, como vos decís, invisibilizar los reales motivos que llevan a estas organizaciones, como la nuestra y otras, a realizar reclamos, porque nadie sale a la ruta, que es un hecho extremo de alguna manera, ¿no? Porque sí no más, ¿no? Hasta donde yo recuerdo jamás hubo un corte de ruta porque alguien se despertó una mañana y decidió cortar la ruta porque sí no más. Siempre han sido reclamos sociales, laborales, pedidos de justicia, es decir, son acciones que se toman generalmente luego de muchos intentos de resolverlo a través de reuniones y diálogos, ¿no? Nunca es la primer medida. Y desde algunos medios oficialistas, o desde todos los medios oficialistas, siempre se coloca la cuestión de como que es un grupo de personas testarudas, caprichosas o irresponsables que deciden cortar la ruta sin un motivo preciso, cuando en realidad saben muy bien que los motivos son muy precisos. Y se quedan con el informe de la policía, que hay un corte de ruta, tampoco amplían ni consultan con las fuentes, con los actores sociales, y eso lamentablemente lo sabemos. Sí. Y a veces me parece a mí que es porque no quieren dar una información precisa, porque las organizaciones sociales que actuamos aquí estamos en comunicación constante con los funcionarios policiales de nuestras localidades, porque siempre hay una coordinación en las acciones, ¿no? Es decir, el operativo de seguridad siempre se coordina con la fuerza de seguridad de cada localidad. También es cierto de que en algunas localidades la comunicación es más democrática, si se quiere, más amable, y en otros lugares, como decía recién Alicia, hay intentos de generar condiciones para la represión o la judicialización, ¿no? Ahora, Tato, hay una imagen muy interesante que fue mutando. Vos que has estado en gran parte de las protestas ahí de la zona norte, uno recuerda cortes de ruta donde aparecían funcionarios de primerísima línea, desde vicegobernadora, ministros de Desarrollo Social, de Educación, funcionarios políticos y de áreas de decisión, digamos. Hoy el interlocutor es la policía y en el mejor de los casos la gendarmería. Esos funcionarios de las áreas que deben dar cuenta de los reclamos nunca aparecen en esas protestas. Sí, exactamente. Desde hace por lo menos 6 o 8 años hay un viraje en las formas de actuar de la provincia de Misiones. No hay interlocutores que se acerquen a los lugares, ¿no?, de reclamos puntuales. En algunos casos la comunicación es más
ágil, ¿no? Porque, qué sé yo, por ahí somos organizaciones más grandes y logramos comunicación con funcionarios, y en otros lugares es imposible, ¿no? Cuando digamos, evidentemente ellos van actuando en función de alguna observación o análisis, ¿no? de las organizaciones, y si ven que la organización tiene ciertas dimensiones, están más propensos al diálogo, y si ellos consideran que no, directamente no le dan ningún tipo de respuesta, ¿no? Y se nota sobre todo en los vecinos cuando hacen reclamos, desde la desorganización, ¿no? Es decir, vecinos X de un barrio que se juntan 30, 40 vecinos a pedir, supongamos, agua, no hay respuesta, ¿no? Si no hay una organización detrás o al frente, las respuestas suelen ser o la de siempre, dilatar con el estamos viendo, vamos a ver, lo vamos a analizar, o directamente no recibiendo a los vecinos, no dándole ningún tipo de respuesta. Cuando hay una organización con algún nivel de fuerza, las respuestas suelen aparecer a veces, ¿no? Nosotros lo digo por el caso de lo que ha pasado aquí en la zona norte en el último tiempo, ¿no? O en el caso de San Pedro. Cuando nuestros compañeros del Polo empezaban, que era una organización pequeña, desde el municipio no había ninguna voluntad de recibirlos. Hoy, que es una organización mucho más grande, bueno, hay un diálogo con el municipio, los recibe cuando hay algún problema, y en general tratan de resolverlo. Pero nosotros vemos con compañeros de organizaciones más pequeñas que o no los reciben, o cuando son vecinos, ¿no? Particulares que hacen algún reclamo, no hay respuesta. Nosotros, por ejemplo, hace poco tuvimos reuniones con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de aquí El Dorado, porque estaban queriendo levantar la parada del kilómetro 6, que lo charlamos acá en este programa, sobre Ruta 12. En esa oportunidad nos recibió el secretario de Gobierno, lo charlamos con él, le planteamos la problemática y el daño que iba a generar a la población de esta zona. Bueno, obviamente lo tomaron y bueno, hubo un retroceso en esa medida. Lo mismo que en el pedido acompañamos el pedido de liberación de Marcos Rodríguez. Bueno, desde hace 2 o 3 semanas él ya se encuentra con su familia, pero hay otras familias que luchan solas pidiendo justicia, y no hay respuesta del Estado provincial ni del Poder Judicial. Hay una cerrazón en que, lo que te tiene que pasar, te tiene que pasar. Sos pobre, seguís sufriendo en silencio, no hagas mucho ruido, evita visibilizarte porque no nos gusta, no queremos que se hable de tu problema, queremos la foto hermosa de la gente tomando mate en la costanera y nada más, y listo, ¿no? Los problemas sociales no existen. Es mentira que el 40% de la población de Misiones está por debajo de la línea de pobreza. No es cierto que hay hambre, no es cierto que hay problemas de injusticia, no es cierto que hay personas detenidas injustamente, no es cierto, y no es cierto, y no es cierto, ¿no? Tato, bueno, seguramente vamos a volver a charlar porque me parece que es también interesante poner en agenda los reclamos y también ir marcando estas cuestiones, ¿no? Los avances represivos que tenemos en nuestra provincia como una de las respuestas más claras también a estos reclamos. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por colocar estos problemas que, insisto, no lo vemos en los demás medios. Nos llama mucho la atención el silencio, y claramente nos da la sensación de que hay una operación para avanzar en el sentido que acabas de señalar, Alicia. Así que bueno, un abrazo para vos y para las compañeras del programa, y nos estamos nos encontramos. Muchas gracias. Aníbal Tato Seresky, dirigente del Polo Obrero. Realmente hay varias cuestiones interesantes como para marcar también. Nos enterábamos, no hay ninguna información oficial sobre ese hecho. Seguramente se va a contar como un siniestro vial.
Probablemente probablemente se cuente como tal. También es importante, decíamos, hay como ensayos que se van haciendo. La represión de Alem de hace unos meses, hubo una fuerte campaña mediática de las FMs locales que operaron durante muchas horas para incentivar a los vecinos y a las vecinas a que fueran a la municipalidad y que intentaran, entre comillas, enfrentarse a los manifestantes. Instalaron que la municipalidad había sido tomada y que que habían encerrado y que no podían salir los trabajadores, ni el intendente. Después circuló el video del intendente diciéndole a sus trabajadores no salgan cuando tenían muchos lugares por donde salir. Entonces generar ahí las condiciones como para que los vecinos y las vecinas se banquen la represión que hubo después. Y realmente es muy interesante ese rol, mirar, digamos, cómo ha sido ese rol de los, entre comillas, comunicadores que jugaron allí, después cómo fue la represión, cómo fue el traslado de los detenidos en ese momento, dispersos en comisarías de varias localidades donde era casi imposible encontrarlos rápidamente, no había lista de detenidos, no estaban visibles, fueron torturados varios de esos detenidos, y la verdad eso generó que empezáramos a problematizar estas cuestiones. Fue desde ir marcando cómo se preparó ese escenario y cómo se pretendió legitimar el accionar tanto de la policía como del propio Poder Judicial allí también, porque hay que decirlo, todo lo que pase, así sea el desalojo de una ruta, el desalojo de una calle, la intervención policial, de fondo el responsable es un juez de turno, digamos, ¿no? Que termina avalando o convalidando ese accionar, pero es el funcionario que casi nunca aparece. Ese funcionario está como ahí, él no tiene nada que ver, nunca tiene nada que ver, pero es, hay que decirlo, el gran responsable de que esos accionares, de que esa metodología continúe. 10:45 y nos quedamos con la duda. Sí, vamos a ver si también podemos acceder a algunas fuentes más cercanas para poder chequear toda esta información, pero insistimos, esta cuestión de prácticamente un bloqueo o lamentablemente el rol que cumplen muchos colegas dentro de ciertos medios que están muy vinculados al gobierno, o a la policía directamente, también, ¿no? Sí, hacen que se invisibilice toda esta cuestión. 10:45 minutos.